Hola hermosas, buenas noches. Estoy aquí en este momento. Este video es para el reto que vamos a estar trabajando durante este fin de semana, teniendo en cuenta la clase del miércoles donde estuvimos hablando de esas trampas mentales que nos empiezan a generar ese tipo de pensamientos que muchas veces desencadenan en sentirnos o vivir esos estados de ánimo que estamos aprendiendo a gestionar durante este reto. Entonces, el ejercicio que vamos a estar realizando durante este fin de semana va muy ligado con la clase. Para las niñas que no se han visto la clase del miércoles pasado y del miércoles antepasado, para poder realizar este reto de hoy necesitan primero verse en esas dos clases, ¿sí? Que hemos empezado ya a hablar sobre la parte mental, cómo los pensamientos se crean, cómo de los pensamientos hacemos actos y comportamientos que se ven asociados a hábitos que son los que nos llevan muchas veces a tener y a sentir esos estados de ánimo. Entonces, el miércoles hablábamos sobre 5 formas, trampas en las que constantemente nosotras mismas estamos hablándonos y desarrollamos nuestro diálogo interno personal y muchas veces nos estamos hablando de allí. Entonces hablábamos que el primero era la duda y es creer, no creer más bien, o siempre estar dudando de que las cosas vayan a pasar, de que será que sí me va a ir bien, de constantemente estar dudando de cosas que de pronto tengan una posibilidad ante la vida, o siempre estar más yéndonos como por el lado del no que por el lado del sí. La segunda era la irritación, perdón, era el vacío, que es esta sensación de creer que vamos siempre a necesitar algo, que me hace falta algo para ser feliz. Entonces, cuando tenga el dinero que quiero, cuando tenga la pareja que quiero, tengo la pareja, entonces cuando se convierta en ese ideal que yo tengo, cuando tenga los hijos, cuando nos casemos, no sé, cuando vamos de viaje, cuando me cambie esta casa. Y cuando pasa eso nos damos cuenta que esa sensación no se va, porque nunca vamos a encontrar la felicidad en esas cosas externas si no las sabemos tratar. No está en no querer o no buscar de pronto crecer en la vida, ¿sí? Tengo una pareja y quiero avanzar, pero ese avanzar no se vuelve mi felicidad, o con ese avanzar no estoy tratando de llenar un vacío existencial que yo tenga. Entonces, quiero que mientras estamos viendo este video vayas empezando a pensar, ¿será que constantemente mi diálogo interno es ese de duda, no creo? Les quiero contar un testimonio, a ver, mi testimonio. Digamos que yo he tenido que aprender a trabajar mucho mi mente porque por mi temperamento, por mi cultura familiar, que crecí de pronto en un entorno donde primó la negatividad. Entonces fui una persona muy llena de dudas, donde mi primer pensamiento era no. Ay, ¿qué tal que vamos a salir? Tiene cara, no, eso lo más seguro es que va a llover. Vamos a hacer tal cosa, no, porque tal, va a pasar otra cosa. Entonces era muy propensa a tener malos pensamientos o pensamientos negativos, y he tenido que demoler todas mis estructuras, demoler no todas, pero sí de las que me he dado cuenta, empezarlas a demoler y empezar a construir nuevas estructuras mentales, porque lo que me salía, o sea, lo que hemos hablado durante todos estos días, lo que eh, las neuronas que se disparan juntas permanecen juntas. Entonces para mí todo era un no, o sea, para mí me salía así instantáneo, o sea, era parte de mi comportamiento, y ahora cuando me pasa lo veo, o sea, me pasa y digo, ah, pensé en negativo. Entonces trato como de ir revertiendo el efecto que ya hay en mi mente por mi cultura, por los años que lo viví, lo practiqué, por las conexiones neuronales que hizo mi cerebro, pero
Ahí es donde está la importancia que yo les digo de empezar a observarnos. Si yo en algún momento no me hubiera dado cuenta que mi forma de pensar era así, seguramente no hubiera podido empezar a trabajarlo. Y con esto no quiero decir que es que ya no me pasa, no. Cuando me pasa, porque aún me pasa, cuando me pasa ya me doy cuenta. Entonces, cuando me pasa y me doy cuenta, puedo cambiar eso en mí y decir, bueno, voy a empezar a pensarlo diferente. El otro, lo que le decía del vacío, empezar a mirar, ¿será que soy ese tipo, tengo ese tipo de pensamientos, hablo conmigo de esta manera? No, cuando yo me compre esa vela que yo quiero, cuando yo tenga el cuerpo que deseo, pero cuando pasan esas cosas, al final igual me sigo sintiendo vacía porque estoy poniendo mi felicidad en eso y constantemente me estoy autoexigiendo muchas cosas más, buscando llenar esa necesidad en mí. El otro era la irritación, constantemente estar irritados, airados, enojados. Quiero leerles una parte muy específica del libro donde habla sobre la irritación que me parece como importante, que quisiera compartir con ustedes y dice, las voces de la irritación pueden ser un aviso de que hay algo que no está funcionando, ya sea en nosotros mismos o en nuestra relación, que es como constantemente donde estamos irritados. Em, y si somos conscientes, podemos usar esa información para ser constructivos. Si no confrontamos esa voz, podemos quedar atrapados en ella. Entonces, esa voz de la irritación suele ser un aviso de que hay algo que no está funcionando. Entonces, si constantemente yo estoy irritada con alguna situación, con algo en mí, con algo en mi pareja, puedo darme cuenta que es algo que no está funcionando. Y esa voz me puede estar dando esa información, que es lo que no está funcionando, porque constantemente me estoy irritando. Entonces, empezar a observar esto, regalarnos esos espacios para conectar con nosotras mismas y observarnos sin miedo, sin creer que es lo más horrible. Puede ser incómodo. Lo que yo les he llegado a decir durante todos estos días puede ser incómodo porque nunca me he observado, porque nunca me he permitido escuchar a fondo mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones. Puede llegar a ser incómodo, pero puede llegar a ser lo más sabio que nosotros podamos hacer, nosotras podamos hacer. Regalarnos esos espacios donde me empiezo a conocer y me empiezo a descubrir. El otro era aletargamiento, que es ese cansancio fuera de lo normal, o sea, no es que trabajé todo el día y me siento súper cansada, súper agotada físicamente, sino que va más allá, o sea, tengo un cansancio y puede que sea que no haya hecho nada, entonces es un cansancio más como emocional, mental, no quiero nada de la vida, no quiero, estoy agotada, me rindo, por decirlo de alguna manera. Y el último es esa inquietud, ese desespero, ese no saber esperar, estoy en una fila y ya quiero que me atiendan, estoy sentada esperando, pero tengo que estar abriendo mi Instagram, mis redes sociales, tengo que estar hablando con alguien por el celular, es ese no estar en paz, tengo 5 minutos de descanso y entonces muevo mi cuerpo, empiezo a mover mis manos porque hay inquietud dentro de mí, entonces lo empiezo a manifestar de alguna manera. Entonces, dependiendo de estas 5 trampas que estuvimos viendo el miércoles, ahora es que empiezo de alguna manera a observar y a buscar cuáles son esa lista que dentro del archivo que les mandé hay como una lista de ejemplo, pero los pensamientos negativos inconscientes que les decía que era PNI son miles, o sea, pueden llegar a ser de todas sus variaciones, de todos sus colores, de todas sus formas, entonces mm, empiezo como a descubrirlos y de pronto para unas, como en mi caso, mis pensamientos negativos inconscientes van a ir más por la duda que por el vacío, digamos que por mi forma de ser o mi cultura o como crecí, no tuve como esa necesidad de estar supliendo como, ay, tengo que lograr esto para ser feliz, no, pero sí me iba más como por la duda o por la irritación, entonces puede que alguna esté más por el aletargamiento, entonces empezar a revisar si me siento de esa manera y qué pensamientos tengo en ese momento o de esa rama de esa trampa mental.
Cuando logremos sacar ese tipo, esa lista, es aquí donde vamos a empezar como a hacer nuestro ejercicio, que se los voy a explicar al final de este video, que lo quiero hacer un poquito larguito como para entender un poquito más de qué consiste, cómo empezar a descubrir nuestros pensamientos inconscientes negativos. Entonces les estaba diciendo que sacar esa lista y empezar entonces a observar con qué es que normalmente nos enganchamos, cómo es que aparecen o qué pasa, digamos, dentro de mi rutina diaria, dentro de lo que yo hago, que me hace como ir enganchándome de alguna manera, y caigo ahí. Pero da hacernos totalmente conscientes de que nosotros no somos esos pensamientos, que solamente somos lo que les decía ese día, solo yo soy la oyente, o sea, perdón, puedo llegar a escuchar a muchas personas durante muchos días decir muchas cosas y ver así esos pensamientos, son simplemente voces que yo escucho y yo solamente soy esa oyente que estoy escuchando, pero que estoy creyendo de lo que yo estoy escuchando. Y ahí empezar como a desmentir esas creencias, porque eso se puede llegar a poner como dentro de mi mente, dentro de nuestra mente, como se consolidan, se fortalecen por la misma creencia que yo le doy. Pero si yo descubro de dónde empiezan a venir esas creencias y que aparecen así automáticamente, que aparecen como forma de juicios, que veo algo y digo, ay, no sé, a ver, algo muy popular, no se me viene en este momento uno a la cabeza, pero bueno, digamos como que veo el comportamiento de alguien y lo juzgo, es porque tengo en mí una creencia, entonces me sale como un juicio porque se comporta de esa manera, porque se viste así, porque habla de esa manera, porque está haciendo eso. O ejemplo, usemos el de las emociones que es muy común. ¿Por qué está llorando esa persona? No, no llore, no tiene por qué estar llorando. Tengo una creencia y he creado en mí esa forma de comportarme que veo el llorar mal. Entonces saco un juicio porque llora, no tiene por qué estar llorando. Tan boba, está llorando por esas bobadas. No, 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 por esas bobadas. No. Entonces empezar a analizar mis juicios, lo que yo juzgo, de pronto lo que yo condeno en otra persona y ahí empiezo también a darme cuenta qué creencia hay detrás de eso que me está llevando a hablar o a afirmar o a enjuiciar el comportamiento de las otras personas. Esos pensamientos, que son negativos, inconscientes, nos atacan de la nada, sin ser nosotros conscientes de ellos. O sea, aparecen de la nada, como nos decía Jesse el miércoles en la clase, que de pronto cuando estamos intentando quedarnos dormidas, salen mucho, porque ahí digamos que no hay ruidos, no hay otras interferencias donde nuestra mente se pierda o se escape, sino que ya estamos como frente a frente. Entonces empiezan y se escuchan más, se hacen más fuertes, son más poderosos. Pero esos espacios son como los mágicos o los que pueden llegar a hacer clic para decir, bueno, me voy a escuchar estas voces, qué es lo que está en mi mente. Estoy pensando en miedo en el futuro, estoy pensando en rencores del pasado, estoy pensando en que va a llegar a pasar algo o estoy enjuiciando algún comportamiento porque esta persona es así, porque me trata de esta manera, me tendría que estar tratando de otra manera, porque me pasa esto en la vida, yo tendría que estar viendo. Entonces ahí yo puedo empezar a observar, alejarme y decir, bueno, yo voy a ver qué es lo que hay en mi mente y empezar a decir, es que esto es lo que estoy escuchando, esto es lo que está pasando por mi mente en este momento y no volverlos una verdad, porque no son una verdad. El poder que ellos llegan a tener somos el que nosotras le entregamos, el que nosotras le otorgamos. Y no sé si recuerdan la frase que les leía que se las he leído ya en varias en clases, que es la frase se me fue el nombre, Víctor Franklin, que fue esta persona que sobrevivió al holocausto nazi, que dice que entre un estímulo y una respuesta siempre va a haber un espacio donde yo puedo elegir. Y
cuando yo observo y uso ese espacio que tengo ahí, que puede ser cuestión de milisegundos, así súper rápido, pero cuando yo uso ese espacio es cuando yo empiezo de alguna manera a empoderarme. Uso ese poder que tengo para ejercer. Hay una frase que me gusta mucho que es de Albert Einstein, que dice que no hay un poder más fuerte que el poder de la voluntad de cada persona. Ahí, o sea, cuando nosotros usamos nuestra voluntad y digo, me voy a hacer señora, me voy a hacer dueña de todo lo que está pasando por mi mente, de todo lo que estoy sintiendo, y voy a usar ese tiempo, ese espacio que tengo entre el estímulo y la respuesta normalmente que yo suelo dar, lo voy a usar para transformarlo, para cambiar ese patrón, para hacerlo de una forma diferente y practicarlo repetidamente, porque el éxito está es en practicarlo repetidamente. Porque es que yo lo voy a hacer una vez y con que lo haga una vez, eso ya no se instaura es que en mi computadora, en mi mente que sí suele ser como una computadora. Necesito hacerlo una y otra vez para que después eso se adueñe de mí, se adueñe de mi sistema nervioso, se adueñe de mis conexiones neuronales y termine por salirme naturalmente. Pero primero tengo que hacer mi ejercicio, primero tengo que usar mi voluntad. ¿Y cómo voy a responder ante ese pensamiento que me atormenta, que lo tengo todos los días acá? ¿Voy a responder de la misma manera o voy a responder de una manera diferente? Voy a empezar a adueñarme de ese espacio, a usar mi voluntad, porque no hay una fuerza más poderosa que esa. Por la voluntad, las personas salen de la droga. No es por esos son ayudas, no es por que fueron a algún sitio, por esto, por lo otro, no fue por su voluntad, porque se pusieron en su voluntad y decidieron hacerlo. Porque pueden llevar a la persona a los mejores sitios, pero si la persona no tiene voluntad, no sale de ahí. Por eso es que hay personas que bajan de peso por su voluntad, porque usan el poder de su voluntad. Y el poder de nuestra voluntad es la que necesitamos empezar a ejercer para empezar a transformar y a tumbar esas creencias y a construir nuevas, a tumbar esas conexiones neuronales que he ejercido durante muchos años, que me han llevado a ser y hacer lo que he hecho durante muchos años, pero lo quiero hacer diferente y uso mi voluntad. Entonces, haciendo como esta pequeña explicación, lo que vamos a estar trabajando este fin de semana es lograr poder empezar como a conocer un poquito qué hay detrás de esos pensamientos. Entonces, de esa lista que sacamos, por ejemplo, yo siempre, pues lo que yo les he contado durante estos días es, digamos, como mi historia en cuanto a mis pensamientos de haberme sentido incapaz, de sentirme impotente. Entonces, de esos vamos a sacar 5, máximo 6 que sean como los más fuertes. Por ejemplo, en ese momento se los voy a leer. Los tengo aquí en mi libro. Los que yo tenía en ese momento era, creo que no puedo continuar. O sea, en el momento en que me sentía como tan sumergida en que me sentía como perdida en la maternidad, mis pensamientos en ese momento era, creía que no podía continuar haciendo otras cosas que no fueran solamente maternar. eh, Sentía que no lo iba a conseguir, que no iba a conseguir crear de pronto la forma y la estrategia de poder hacer otras cosas. Y no es que ya lo haya conseguido, pero digamos que ahorita ya me he organizado mejor, siento que me fluyen más las cosas, siento que puedo estar haciendo esto. Que tenía hace mucho tiempo en mi corazón y que sentía que no era capaz de sacar el espacio para hacer este reto porque lo sentía en mi corazón hacerlo, pero mis creencias eran, no, yo no voy a ser capaz de conseguirlo, no voy a tener el tiempo, no tengo la fuerza, no tengo el tiempo, no puedo, no me sentía en ese momento en definitivamente no puedo. El otro era, me siento impotente porque como no podía hacer lo que quería, lo que amaba, lo que me nacía en el corazón, eso me generaba impotencia. No puedo acabar lo que empiezo, o sea, como que empezaba algo y lo dejaba a medias, me cuesta arrancar, me costaba hacer algo nuevo, diferente. Y ya, esos eran me sentía insuficiente. O sea,
sentía que no era capaz, entonces eso me hacía sentir insuficiente. Esos fueron los 5 que yo saqué, que eran con los que yo quería empezar a trabajar. Y entonces lo que vamos a hacer a continuación, vamos a sacar 5 o 6 máximo y vamos a empezar a confrontar cada uno de esos pensamientos. Entonces voy a poner uno, yo sentía que yo no era capaz de hacer nada. Esa era mi mente, ese era mi lema en mi mente. Yo no soy capaz de hacer nada, yo no soy capaz de hacer nada, yo no soy capaz de hacer nada. Entonces lo cuestiono, lo primero es lo cuestiono y digo, ¿es verdad que yo no soy capaz de hacer nada? Porque no soy capaz de hacer nada cierra todo, o sea, no soy capaz de hacer nada. Y me di cuenta que no, que era que habían unas cosas específicas que yo no era capaz de hacer, porque yo era capaz de cuidar a Victoria, porque yo era capaz de hacer el almuerzo, era capaz de hacer muchas otras cosas, pero digamos que en lo que yo quería o en lo que yo me quería enfocar, para eso sí no era capaz. Pero si yo digo no era capaz de hacer nada, estaban cerrando la totalidad de todo en mi vida, no era capaz de hacer nada. Entonces ahí yo dije, no, esto no es una verdad, o sea, yo puedo hacer muchas cosas, tengo la capacidad para hacer muchas cosas, hay unas que de pronto como me estoy enfocando tanto en ellas, lo veo como como un todo, o sea, no, no soy capaz con esto. Pero cuando yo dije, no, no es tan verdad. Entonces la segunda pregunta es, porque muchas veces uno va a decir a la primera, ¿es verdad que yo no puedo hacer nada? Sí, no, yo no puedo hacer nada. Entonces a la segunda la vamos a confrontar más. Es absolutamente verdad que yo no puedo hacer nada. Es absolutamente cierto que yo no sirvo. Es absolutamente cierto que soy insuficiente. De pronto soy insuficiente para algo. Ejemplo, para pintar. O sea, yo soy insuficiente para dibujar, pintar, no tengo esas habilidades, pero soy suficiente para otras muchas cosas. La tercera es cómo me hace sentir este pensamiento. Ese pensamiento de decir, yo no puedo seguir, no puedo hacer esto, no tengo las habilidades, como me hacía sentir impotente, incapaz, insuficiente, triste, me hacía sentir con ansiedad, frustrada. Eso me hacía sentir, ese tipo de pensamientos. Y obviamente ese tipo de pensamientos tenía un impacto que ejercía sobre mi conducta. Mi comportamiento, ¿cuál era? El de no ser capaz de hacer nada. Y eso, ¿qué me generaba? Lo que yo les he dicho, o sea, me hacía generar un efecto de evitación. Mejor no hago nada porque esto me genera muchas otras emociones, entonces mejor lo evito y no hago nada al final, entonces se vuelve como un ciclo, entonces a veces está el comer, me hace evitar verlo, entonces me escapo más bien, tengo que hacer tantas cosas, entonces más bien me escapo comiendo o en las otros hábitos destructivos que ya hemos hablado, perdón. La cuarta pregunta es, ¿cómo serían mis días, mis meses, mis años, mi vida si este pensamiento no estuviera en mí? Si yo ya no sintiera y pensara que es que yo no puedo hacer nada. No, si yo creo y empiezo a tener un pensamiento contrario que es yo puedo con todo, yo puedo hacer todo, el tiempo me rinde, tengo la capacidad para lograr las cosas, entonces, ¿cómo me voy a sentir? Voy a sentir bien, voy a sentir que puedo y como siento que puedo, voy a poder porque voy a ser capaz de hacer las cosas, me voy a sentir con más energía, me voy a sentir más empoderada. Entonces, ¿cómo te sentirías tú si no tuvieras ese pensamiento? Si ese pensamiento lograras desmentirlo y se fuera de tu mente. Y por último, ¿quién serías tú sin ese pensamiento? Sin ese pensamiento de yo no soy capaz de hacer nada, yo sería una mujer capaz de hacer todas las cosas que me proponga, de pronto no en la magnitud que quisiera, porque obviamente muchas cosas en mi vida ya cambiaron, pero me sentiría capaz, me sentiría empoderada, sería esa mujer de pronto que me sentiría más útil, me sentiría más enfocada, me sentiría como más proactiva. Y esa mujer que tú te imagines que serías sin ese pensamiento es lo que realmente eres tú. Esa eres tú. Porque lo otro son tus pensamientos que te hablan, pero tú le decidiste creer. Pero yo era esa mujer que sí era capaz. Por eso hoy estoy aquí grabando este video.
porque me di cuenta que sí era capaz, porque me di cuenta que sí lo podía hacer, porque me di cuenta que dije, no, yo le voy a poner una fecha y lo voy a poner a rodar y lo voy a hacer. Y esta soy yo. Entonces, no eres lo que tus pensamientos te dicen. Eres lo que eres sin ese pensamiento. Entonces, sobre estas 5 preguntas, vamos a empezar a trabajar. Y quiero cerrar este video que fue largo con estas 2 frases que hay en el libro. La primera es, los pensamientos no son verdad. Si lo fueran, permanecerían inmutables independientemente de tu estado de ánimo. Del mismo modo que una silla es siempre una silla. Pero supongamos, tú hoy te sientes invencible, la mujer empoderada, súper, porque te sientes bien de ánimo. Pero mañana te sientes arrastrada, incapaz, porque te amaneciste sintiendo mal. Todo lo que es verdad es inmutable, o sea, no cambia con nada. Esto es una vela porque científicamente se puede comprobar que esto es parafina. Y eso es una verdad. Como dice el ejemplo, una silla siempre es una silla, hasta que lleguen y la transformen y la van a volver otra cosa. Pero tus pensamientos cambian según tu estado de ánimo. Supongamos, tú hoy piensas una cosa de una persona porque te sientes bien con ella y es una super persona y la amo, pero mañana me hace algo y es la peor. Al final, eso solamente fue un pensamiento que salió de tu estado de ánimo. Entonces, nuestros pensamientos no son verdad, son simplemente voces que escuchamos y le damos el poder de creer que eso puede llegar a ser verdad o puede ser mentira. Y finalizo con esta. Puede usted empezar a invertir los hábitos de pensamiento. A. Jugando activamente con las voces de su mente, no creyéndoles, desmintiéndolas. B. Nombrando sus pensamientos negativos inconscientes. C. Desmontándolos para desenmascarar sus mentiras. Así la relación que mantiene con sus pensamientos se relajará y perderá influencia sobre ustedes. Con esto cierro, niñas, y las dejo porque se me despertó Victoria. Chao.